El 3 de diciembre de 2015, el correísmo desde la Asamblea aprobó de forma inconstitucional 15 enmiendas a la Constitución, alterando los derechos de los ciudadanos cuando la misma Constitución dice que algo así solo se puede modificar con una consulta popular. La Corte Constitucional, también correísta, se hizo de la vista gorda y permitió que se dé trámite esta inconstitucionalidad. Hoy, algunos de esos 100 asambleístas que votaron a favor de las enmiendas reclaman a la CDH por la consulta popular convocada por Lenín Moreno, que intenta revertir algunas de esas enmiendas. Paradójicamente, Gabriela Rivadeneira dice que esta consulta es inconstitucional. Para comentarnos sobre este tema está con nosotros Marta Roldós, economista y activista de derechos humanos. Esto es Poder Ciudadano, la ventana en la que los mandantes se enteran y comprenden mejor lo que hacen sus mandatarios. Bienvenidos. Bienvenida, Marta, a Poder Ciudadano. Coméntanos tú, ¿es esto una ruptura del Estado de Derecho, lo que se está haciendo con la Constitución, con la consulta popular? A ver, yo creo que en el Ecuador hace años vivimos una ruptura del Estado de Derecho. ¿Recuerda usted que el presidente Correa dijo que él era el presidente y que él no solamente controlaba el poder ejecutivo, sino el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y el poder justamente de la participación ciudadana? Ahí ya vivíamos una ruptura del Estado de Derecho, cuando un presidente mandaba las sentencias por flash memory al juez de un caso donde él era el denunciante. Nosotros hemos vivido una falta de Estado de Derecho en estos 10 años. Yo creo que lo que ahora estamos haciendo es tratando de recuperar el Estado de Derecho. Entonces, esta gente que nombró a dedo al Consejo de Participación Ciudadana, a la banca de Alianza País, aquellos que eran tan mediocres que no eran buenos ni para ser candidatos, a esos los pusieron en el CPCCS, en ese Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez nombraba a las autoridades de control, a la Fiscalía, a Corte, a todo. Entonces, eso es gravísimo, porque gracias a esa actuación de ese poder totalmente cooptado por el correísmo, es que en el momento actual tenemos unos casos no solamente de corrupción, de megacorrupción, y no solo casos de megacorrupción. Vivimos en un país donde se han violado sistemáticamente los derechos humanos estos 10 años con absoluta impunidad, donde se han cometido actos de corrupción y donde hemos llegado hasta lo más terrible: casos masivos de pederastia silenciados desde el poder. Entonces, el momento en que se abre una mínima oportunidad para la ciudadanía de ir a recuperar una mínima institucionalidad democrática, ironía de ironías, en ese momento los verdugos de este país van a la CIDH a reclamar que se está violando el Estado de Derecho. Es una cosa inenarrable, es una burla. Y la CIDH hace un análisis de lo que ocurrió antes, es decir, de las leyes que se están modificando en este caso, que fueron cambiadas inconstitucionalmente, porque los ciudadanos hemos pedido que se nos consulte para poder hacer esas enmiendas, y ellos lo hicieron en la asamblea con los votos de los 100 asambleístas que eran de Alianza País. ¿Es eso constitucional? Mira, ¿qué ha pasado? O sea, lo del 2015 fue absolutamente inconstitucional, lo que ellos hicieron, pero antes del 2015 vino lo del 2011, la famosa metida de la mano de la justicia y el control, la censura a los medios de comunicación a través de la creación de la Supercom y de esta ley la luz verde para la ley de comunicación. Todas esas instancias ya han sido denunciadas por la CIDH, por Naciones Unidas, por los relatores de Naciones Unidas para la libertad de expresión. En el país, Ecuador ha tenido varios momentos en que la CIDH ha interpelado al Estado por la violación de derechos humanos y persecución, en el caso de la gente de Sarayaku, en el caso de Fernando Villavicencio, de Clever Jiménez. ¿Qué decían en ese momento la gente de Correa y compañía? Se burlaban de la CIDH. Hubo una serie
de momentos en que la CIDH emitió medidas cautelares de protección que fueron irrespetadas por Correa y sus secuaces, porque así hay que decirle, secuaces. La gente que lo acompaña a uno a delinquir y a violar derechos no son compañeros de partido, son secuaces. Entonces, a estas alturas, la gente que ha violado derechos, la gente que se ha burlado de las medidas cautelares brindadas, que han sido otorgadas por la CIDH en varios casos en el Ecuador, la gente que ha cerrado organizaciones, violando el derecho además a la libertad de asociación. Yo estuve en Naciones Unidas cuando presentamos los informes, tanto para el examen que se le hacía al Ecuador por el respeto de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, como por el examen periódico universal que tiene que ver con el respeto de la Carta de Derechos Humanos. Y las observaciones que se le hicieron al Ecuador fueron enormes, un montón de observaciones, y tenían que ver con todos estos temas. Y entonces ahora estas personas se vienen a llamar víctimas, cuando todavía hay un montón de sus víctimas que no han obtenido justicia. Claro, ahora estaríamos hablando de que su reclamo es ilegítimo, pero legalmente, ¿tienen algún argumento? La CIDH podría estar tomando en consideración. Ahora, tampoco es que entre dentro de los plazos del proceso de reclamo que se hace en la CIDH, su dictamen será posterior. Mira, lo que la CIDH ha hecho, creo que ahora es un pedido de información, porque cualquiera puede interponer a la CIDH, tiene el derecho cualquiera, incluso Correa, de interponer a la CIDH un pedido. La CIDH lo que hace es que recibe el pedido y luego pide información, que es lo que está haciendo ahora, porque es como un procedimiento. Eso no significa que te está dando la razón, no significa nada. En casos donde la CIDH sí actuó de manera definitiva, fuerte, culminando, yo recuerdo en el caso del Universo, el caso de Emilio Palacio, el caso de Sarayaku, el caso de Fernando Villavicencio, Cléder Jiménez, Carlos Figueroa, cuando hubo ya pronunciamientos ya en firme la CIDH, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa los irrespetó. Entonces, claro, alguna gente dice es ilegítimo que acuda porque ha sido alguien que sistemáticamente, o sea, Correa quería destruir la CIDH. Uno de los propósitos de su gobierno era minar la CIDH. Y entonces ahora resulta ser que acude a la CIDH. ¿Y qué va a pasar? Ironías, qué bueno por la CIDH que hasta Correa tenga que reivindicar la importancia de una institución así. ¿Y qué va a pasar entonces si es que hace el reclamo en esa institución? ¿El Ecuador puede o no puede, debe o no debe acoger el dictamen de la CIDH? Mira, lo que pasa es que la CIDH lo que te dicta son medidas de protección, ¿no? Procesos cautelares. Hay que ver si es que hay una medida que la dicten hasta antes del proceso electoral. Yo lo veo difícil porque ya estamos con las fechas encima, ya de este domingo en 8 tenemos las elecciones. Y lo que yo creo además que es muy importante y que creo que hay que decirle también, ojalá la CIDH cuando pregunte eso nos pregunte no solamente al gobierno de Lenín Moreno, sino también a la ciudadanía en general qué opinamos de esto. Lo que hizo la Corte Constitucional en 2015 fue violar la Constitución. Lo triste es que nosotros vivimos en un país donde hemos perdido todas las instancias, donde hasta la Corte Constitucional se ha coludido, no una, varias veces, para violar derechos. Entonces, este momento, esta consulta, imperfecta, porque a mí no es que me gusta la consulta en todas sus preguntas, pero esta consulta es el momento que tenemos los ecuatorianos para ir y dar no un voto de confianza, sino un voto de exigencia. Y seguir además atentos, porque la consulta no es el final de un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática. Es apenas un primer paso en ese proceso de recuperación de la institucionalidad democrática. Hay que estarle muy pendiente con Lenín Moreno de quién va a ser las personas que pone en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y sobre ese tema, ¿qué personas crees tú que van a ser después de lo que hemos visto con la terna que puso Lenin
para vicepresidente. Bueno, tiene que ser algo diametralmente diferente a la terna que puso para vicepresidenta. No puede poner a las mismas personas de su movimiento, que son personas todas las que deberían responder por varios actos que han cometido, entre esas la vicepresidenta actual. Tiene que ser gente de trayectoria limpia y probada, que sí la hay en el país. Hay mucha gente de trayectoria limpia y probada, además con experiencia, gente que tenga el suficiente conocimiento para saber enfrentar las tareas que le van a tocar enfrentar, que son tareas claves para la recuperación de la institucionalidad democrática del país. Y yo de una vez quisiera, ya que hablé en positivo, también quiero hablar en negativo. ¿Quién no debe estar allí? Hay un instructivo que ya te dice que no tienen que estar la gente que ya ha estado con militancia de partidos políticos. Yo diría también, no nos venga a poner a nadie de esas organizaciones sociales paralelas que creó el correísmo para enfrentar a la sociedad civil. No nos ponga gente de la red de maestros. La red de maestros debería ser investigada y estamos esperando a ver qué es lo que pasa con la investigación de todos esos, no solamente de los abusadores sexuales, sino de toda la gente que estaba en el Ministerio de Educación y que cayó los casos de violaciones sexuales, que amenazó a los padres de familia y a los maestros denunciantes. Eso es una investigación que todavía nos deben, y nos debe precisamente este gobierno, y no puede poner a gente que ha estado involucrada en esos procesos jamás en un consejo como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene que encargarse precisamente del control social. Tampoco gentes de la CUT, no nos vengan a refritar. El presidente Lenín Moreno tiene que abrir el abanico. Debería aprender un poco de lo que hizo el Contralor Celi para nombrar a sus veedores del proceso de observación de la deuda externa. Tiene que buscar sectores mucho más amplios, gente de trayectoria limpia, gente que el país conozca. No nos venga a presentar ilustres desconocidos que luego no vamos a saber cómo van a actuar. El Ecuador no son solo ellos. No, el Ecuador no son solo ellos. Y además hay que reivindicar algo. El correísmo tenía mucho a decir, es que son los mismos de siempre. Hay gente en este país que tiene trayectoria, que ha sido honesta, que ha sido decente, que todo el país los conoce y que no puede ser motejada como los mismos de siempre para dejarlos fuera. Ya vimos lo que significó los nuevos cuadros del correísmo. Hemos visto, nos han saqueado y nos han asqueado. ¿Y qué posibilidades tenemos de que un cuadro así se dé? Yo creo que la posibilidad sobre todo es la que nosotros nos creamos. Mire, yo creo que no hubiera pasado nada de lo que ha pasado, nos sorprendió las primeras medidas de Lenin, si la gente no hubiera estado presionando en las calles tanto tiempo contra la corrupción. El que se juzgue a Jorge Glass, aunque sea por cargos tibios, la salida de el Contralor Poli, la salida de Galo Chiriboga, la presión que ha habido, todo eso no lo hizo los refritos de Alianza País. Eso lo hizo la ciudadanía. Una ciudadanía que se informa, una ciudadanía que reivindica valores y una ciudadanía que impulsa la lucha contra la corrupción. Entonces, la sugerencia sería de que la ciudadanía esté pendiente y presente como veedora de estos procesos. Presente y cuando haga falta también en las calles. Ya. Y veedora este proceso. Indispensables entonces en las calles. Así es. Ahora, estas preguntas, esta es la pregunta que le preocupa al correísmo y por eso va al CDIH, ¿o cuáles son las preguntas que están? A ver, mire, ellos hablan de la pregunta, la 2, la 3, perdón, la 2, la 3 la 6. Y la 6. La 6 es un tema de populismo de los correístas, es decir, no queremos... De la ley de plusvalía. La ley de plusvalía es un tema de populismo, de gente que quiere aparecer como que está con los sectores populares cuando ha saqueado a los sectores populares. Nadie más perjudicado por este régimen que los sectores populares. Y para hacerle una anécdota, hablaba hace poco con alguien de Salitre, de un recinto muy chiquito de Salitre en la provincia del Guayas, población campesina, campesinos arroceros. Y una señora de 80 años me contaba cómo el programa de cocinas de inducción del gobierno de Correa la había estafado. Llegaron, le dieron la mano y le dijeron, señora, usted ha sido beneficiada.
La señora de 80 años se sorprendió, le dijeron, usted ha sido beneficiada, tiene ahora gratis una cocina de inducción con las ollas. Deme su cédula, fírmeme en este papel para darle su cocina. Y entonces la señora de 80 años, campesina, les da su cédula, les firma el recibido que ella pensaba y le dicen, no se preocupe, en unos días vienen a conectarle la cocina. Porque la señora dice, pero ¿yo para qué quiero esto? Yo no tengo 220. Y entonces dice, no se preocupe, además va a gastar mucho menos. No llegaron a los 2 días, no llegaron a los 3, al mes lo que le llegó fue una planilla de la empresa eléctrica, donde le cobran ahora $21, ya hace 6 meses los está pagando, y va a pagar por 3 años, creo que son, ya hasta perdí la cuenta, son más de $800 que tiene que pagar por la cocina, que le estaban supuestamente regalando, y que de manera tramposa el Estado le estafó, ¿no? Y aparte de eso le cobran su planilla eléctrica normal, y le cobran además unos $2-3 por calentamiento por el uso de una cocina que está todavía empaquetada, porque jamás fue instalada, porque jamás le hicieron la cometida. Entonces, este ejemplo que yo doy, así funcionó la Revolución Ciudadana. A quienes más estafó, haciéndolos creer que estaban siendo beneficiados, fue a los sectores populares. Así. Entonces, esta pregunta la usan para querer engañar a la gente diciéndoles, usted ha sido beneficiado. Pero, ¿cuáles les preguntan? Les preocupa, la 2, la 3. La 2 es la pregunta más fácil de votar sí. Hay que votar sí para terminar con la reelección. La alternabilidad. Por la alternabilidad y para terminar con la reelección indefinida. Hay que votar sí por eso. Hay que votar sí por eso. Como decía Carlos Gijón, si Correa, ahora aparentemente sin poder y con unos cuantos guardaespaldas, en Vinces, se mete a las patadas a la casa de un señor y nadie lo detiene, imagínense qué hará si es que volviera al poder. Pero aparte de eso, hay que votar sí por la pregunta 3, porque significa quitarle el escudo a Rafael Correa. El Consejo de Participación Ciudadana, que es el que nombró fiscales y el que puede remover fiscales, contralores y demás, es el que le ha garantizado a Rafael Correa tener un escudo de protección por el cual él ha quedado intocado con toda su corrupción. Ahora, sobre el tema de la alternabilidad, Correa y el correísmo en general está diciendo de que el pueblo tiene derecho a volver a elegir a aquellos gobernantes o aquellos mandatarios que hayan hecho bien su trabajo. ¿No es eso legítimo para el pueblo? Mire, hay un tema muy importante. Cuando alguien ha estado tanto en el poder como estuvo Correa, se hace de recursos y se hace de poder. Correa ha controlado medios, ha controlado recursos económicos y lo pone en una posición de ventaja de cualquier otro que pueda competir con él. Manejan todavía una serie de gente en instituciones del Estado. Por eso mismo, la alternabilidad es necesaria, porque nunca hay fair play, como diríamos en el fútbol. Igual tienen cuando un tipo es dos el dueño periodos de la para poder... Claro, tiene 2 periodos automáticos, pero además si ya lo dejas mucho tiempo, se acabó el juego limpio. No hay juego limpio si no hay alternabilidad, porque si no, el señor se hace dueño de la pelota, compró a los demás. Mire, basta ver lo que pasó en la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el señor Chiriboga, eso lo tiene la gente muy clara. Ahí vemos por qué hace falta la alternabilidad, porque el que se quede en el poder se enquista y luego ve, hasta aunque ya después de un tiempo, así no lo reelijan, sale reelegido porque controla el poder electoral, pues. Claro. Y además la ley ya le otorga un periodo adicional. Ya ha tenido un periodo adicional, en el caso de Correa realmente ha tenido 3 periodos. Ha ahorrado bastante. No solo él. Todas estas personas que ahora lloran y se dicen perseguidas, han tenido todos ellos salarios de más de $3 y $5.000 mensuales por 10 años. ¿Cuántos ecuatorianos pueden decir eso?
Ahora, sobre la... Aparte de lo que han llevado por otros caminos chuecos, ¿no? Como miremos el señor vicepresidente y muchos otros que lamentablemente no están procesados y están queriendo evitar que los procesen. Y mientras más tiempo está en el gobierno, más tiempo está en el poder, más posibilidades tiene de destacar. Mire, hay gente que es muy ética y honesta y no roba no importa cuánto tiempo esté. Pero los que son ladrones buscan la forma de sostenerse allí. Y la gente que es ética no tiene problema con la alternancia. Ahora, en la pregunta 3 del Consejo de Participación Ciudadana, ¿es esto un cheque en blanco? Yo creo que es una pregunta compleja. Creo que lo que justifica esta pregunta es que ya tenemos un consejo que es deleznable y que tiene que salir y que había que buscar un mecanismo para sacarlo. Y creo que esta pregunta, yo personalmente voy a votar que sí, pero significa un reto, porque no es una pregunta fácil, es una pregunta que para la ciudadanía implica además un trabajo adicional. No solo se trata de votar sí porque hace falta de salir de estas personas que puso el correísmo, sino que además implica una militancia, trabajo e impulso para que presionar para que allí vayan personas con perfiles adecuados. Ya. Ahora, no es fácil. ¿Qué le parece a usted de que Correa esté ahora sin partido, sin mayoría, actuando en eventos violentos, haciendo campaña por el no, con los huevos que se lanzan y sin sus acompañantes, ¿no? Y además también ellos tirando huevos y piedras desde su camión? Bueno, yo quiero aclarar una cosa. La gente no lo empezó a recibir con huevos. La gente lo recibía diciendo que sí y sus guardaespaldas iban a golpear a la gente que le decía que sí. Yo diría que la gente se armó, aunque sea con huevos, porque ya sabían que esa caravana llegaba violenta. Él empezó la violencia. No quiere decir que yo condone la violencia de echarle unos huevos. Ahora que yo quiero recordar una cosa, perdónenme. Cuando fue la primera vuelta en 2006, hubo un debate, usted recordará, en el Teatro Sucre aquí con todos los candidatos a la presidencia. Y era un debate de altura, con gente, me parece que era incluso de CNN, todo el mundo llegó así, y los correístas estaban apostados en las casas de alrededores del Teatro Sucre, y le cayeron a huevazos a los otros candidatos. Y ahí no dijo nada Correa 2006, y le cuento porque a mí me cayeron los huevos. Yo estaba con mi tío León Roldós, y me cayeron, así me acuerdo verme bañada totalmente en huevos, por correístas que estaban guardados así, cuando nadie había tenido ni una sola actuación violenta desde el 2006, ellos empezaron con eso. Cuando fue el juicio al Universo, la policía, cuando Correa era a la vez ciudadano y presidente en este juicio, mandaban a rodear el lugar de la corte. Me acuerdo que no podía entrar ni siquiera la esposa de César Pérez, que era uno de los acusados, y entonces dentro de este cerco que armaba la policía, donde entraban apenas los abogados, yo entré porque mi tío León era, yo trabajaba con él en ese momento y éramos parte de la defensa de Emilio Palacio, y entonces, ¿qué pasó a la salida? No había podido entrar nadie de la gente de los defendidos, que además estaban poquitos mientras estaba toda la sala llena de autoridades correístas que estuvieron todo el día ahí perdiendo el tiempo, y del otro lado Correa, y acá los jueces de Correa. Y cuando salimos por fin con Emilio Palacio, le habían permitido a las huestes del gobernador Cuero del Guayas entrar, y digo huestes porque hay alguna gente, y cuando salimos con Emilio Palacio, no solo nos lanzaron huevos, nos lanzaron botellas. Primero lo recibieron a Correa. Correa hizo una especie de meeting allá abajo con sus partidarios a los que sí había dejado pasar la protección, y luego, ya instruidos, se va a Correa, bajamos, y nos cayeron con huevos y con botellas de agua. Le digo porque a mí me dio una botella de agua, de plástico de agua en la espalda, y eso duele. Y entonces, y Emilio Palacio lo bañaron en huevos. Usted busque las imágenes de ese momento. Y acciones de violencia, el correísmo nos regaló durante 10 años, también, ¿no? Los atunes, antes de eso de los atunes, lo que hizo en Saraguro, lo que hizo con los Sarayaku, lo que hizo en la Trinitaria, la persecución además a un montón de personas simplemente por protestar.
Perdóneme, Correa nos ha hecho golpear. En 2015 fuimos golpeados todos, a Manuela Pic le rompieron la cabeza. Con el mismo día que se presentaron las enmiendas, lanzaron los caballos. Lanzaron los caballos, golpearon a una niña que terminó hospitalizada. Entonces, a Correa le ha caído un huevo en la cabeza, O sea, qué pena. El que atún mata, a huevo muere. Eso dice un tuit. Yo llamaría a la ciudadanía a que no caigamos en esa provocación violenta de Correa. Cuidado, se quiere victimizar. Cuidado, quiere generar un evento de mayor violencia, como lo que hizo el 30S para luego justificar u obtener réditos políticos. Correa ha dado a eso. Entonces yo diría a la ciudadanía, démosle la espalda a Correa. No entremos en la espiral de violencia que Correa provoca y de la que él quiere sacar réditos. Es muy interesante. Y bueno, y esperamos más diálogos entonces para poder incluir a otros grupos sociales al proceso de Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que no se trata de diálogos, así yo esos diálogos tampoco es que les tengo tanta confianza. Yo creo que se trata de empezar a presionar que la gente, que Lenin empiece a sentir, que la gente en sus redes sociales, en sus Facebook, que todos digamos que no queremos ni borregos ni vicuñas, que queremos gente decente que vaya al Consejo de Participación Ciudadana, que no queremos, que seamos muy claros, que le hagamos llegar muy clara la señal. Y ahora están los medios de comunicación, están las redes sociales, está también incluso la calle. Hay que exigir, queremos gente proba, queremos gente conocida, queremos gente con una trayectoria que todos podamos decir, que no es que el otro nos diga, confíen en mí que esta persona es genial. Puede ser una persona genial, no la conocemos. A estas alturas no tenemos por qué creerlo, pero sí, este país está lleno de gente que tiene trayectoria limpia, existe gente que tiene trayectoria limpia, y si no le sale la lista, que le pida hacerle y que se la haga. Muchas gracias, Marta Roldós. Gracias por acompañarnos. Un agradecimiento especial a los voluntarios de Poder Ciudadano. Recuerden siempre suscribirse a nuestras redes sociales para estar más pendientes de nuestros análisis en Facebook, en YouTube como Poder Ciudadano SE, en Twitter Poder Ciu SE, o escríbanos a nuestra página web www.poderciudadano.s.org. Hasta la próxima.